carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Y los que nos quedamos acá, tenemos un tiempito para compartirles algo que puso el Señor en mi corazón. Quiero compartirles esto porque es un principio. Hay algo diferente en esta predicación de hoy. Es un principio que necesitamos entenderlo bien, captarlo para entenderle a Dios. Para entenderle a Dios qué es lo que nos quiere comunicar. Voy a buscar aquí una ilustración. Hace unos años, creo, sí, tal vez unos 2 años, un miércoles prediqué un mensaje que se llamaba Súbete al carretillo. Para los que vienen los miércoles, no sé si se acuerdan. Bueno, la mayoría no están aquí, están en la clase o algo así, los servidores. Súbete al carretillo. Y fue porque el Señor puso eso en mi corazón por un pasaje de la Biblia que está en Isaías, donde habla de que en el reposo, en el descanso, ahí estará su fortaleza, dice el Señor. Y entonces les hablé de esta ilustración de un equilibrista. Un equilibrista muy famoso tendió una cuerda entre 2 montañas. Y ante una gran multitud caminó por la cuerda con gran destreza. Imagínense ustedes, ¿verdad? Piensen tal vez entre 2 edificios, no necesariamente 2 montañas, aunque hemos visto que a alguien se le ocurrió allá en el cañón del Colorado poner una cuerda también. Bueno, pues imagínense un equilibrista de esos. Luego que ese equilibrista pasó de lado a lado, preguntó al público: ¿creen que puedo cruzar empujando esta carretilla? Agarró un carretillo de esos que usamos para construcción, los que todo el mundo conoce. Y entonces la gente respondieron: sí, claro. El equilibrista agarró el carretillo y pasó la cuerda hasta el otro lado con el carretillo. Ningún problema tuvo. Por sí que era muy famoso porque era muy buen equilibrista. Entonces, cuando terminó de pasar al otro lado, preguntó otra vez: ¿creen que puedo cruzar otra vez, pero con una persona dentro del carretillo? Y todo el mundo dijo: claro, ya lo vimos pasar solo, como si nada. Pasó con el carretillo, como si nada. La gente dijo: claro, sí, sí creemos que puede pasar con alguien montado en el carretillo. Y entonces el equilibrista dijo: bueno, ¿quién es el primer voluntario? Y todo el mundo calladito. Porque así es a veces nuestra relación con Dios. Y de eso se trata este mensaje. Les dije que iba a ser un poco diferente porque no va a ser un mensaje expositivo como por lo general lo hacemos, que tomamos un pasaje de la Biblia y lo vamos desglosando a ver qué nos habla Dios. Tenemos aquí otro un poco más narrativo lo que traigo para ustedes hoy. El mensaje se llama Confiándole la vida a Dios, que es muy diferente que confiar en Dios, porque a veces somos como esos espectadores del equilibrista que lo vemos hacer proezas. A Dios, ¿cuánto lo vemos hacer proezas en la Biblia? ¿Ah? Abriendo un mar, caminando sobre el agua, sanando a los enfermos, levantando a los muertos. Pero cuando ya se trata de nosotros, ahí sí es cierto que nos cuesta creer. Incluso a veces nos llaman a orar por alguna persona y como si nada, oramos por los otros en el nombre de Jesús, que sea sano y toda la cosa. Pero cuando usted está enfermo, a mucha gente le cuesta tener fe para sí mismo. Entonces,
la gente sigue confiando en Dios como aquel equilibrista que pasó para allá y para acá con el carretillo, pero no se quiere montar en el carretillo. No le queremos confiar la vida al Señor. Pero eso es precisamente lo que Dios quiere para nosotros, mejor dicho, de nosotros. Desde el principio, en la palabra de Dios, encontramos que Dios quiere que nosotros terminemos reposando, entregándole nuestra vida a Él y entregándole el control a Él. Los que se han montado o se han subido en un avión porque han viajado a otro país, algunos ni cuenta se dan, pero usted cuando se sube en un avión, usted le está entregando su vida al piloto. Porque de ahí sí, depende totalmente del piloto, del avión. Pero si usted va a la cabina, ahí hay un copiloto, y ese copiloto sabe mucho de aviación, por supuesto, etcétera, puede pilotear y todo, solo que ese día le tocó de copiloto. Y si el piloto se muere en medio de ese viaje, ahí está el copiloto. Él dice, no importa si el piloto se muere, yo sé cómo llevar la cosa, ¿verdad? Muy diferente a los que están sentados atrás que no saben absolutamente nada, como cada uno de nosotros, de aviación y de esas cosas. Pero a veces nosotros somos como ese copiloto que decimos que le entregamos la vida a Dios y queremos entonces confiarle nuestra vida totalmente a Él, pero seguimos con mentalidad de copiloto. Cualquier cosa, yo tomo el control. Es más, muchas veces suceden cosas porque nosotros tomamos el control desde hace tiempo y no nos dimos cuenta. Entonces, aquí les traigo algo para que reflexionemos hoy, todos juntos. Confiémosle la vida a Dios. Y tiene un subtítulo este mensaje, gente del jardín en el desierto. ¿Qué es eso? Gente del jardín en el desierto. Vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor. Por eso les decía que iba a ser un poquito más narrativa la cosa aquí. Ustedes y yo vemos en la Biblia que desde que comienza la Biblia en Génesis 1 y 2, dice la Biblia que aquello es un desierto vacío y sin vida. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquello era un desierto. Aunque había agua y todo, estamos hablando de que era un lugar vacío, desordenado, no tenía forma. En Génesis capítulo 1, versículo 2. Pero luego Dios planta un jardín, y eso es lo que vemos en Génesis. Como después de aquello que estaba desordenado, vacío, que no había vida en aquel lugar, Dios planta un jardín lleno de la vida misma de Dios. Inmediatamente después de que Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en ese jardín también. Al hombre y a la mujer, Dios tenía planes maravillosos con el ser humano, y por eso les dice fructificad, multiplicaos, etcétera. Pero lo que Dios quería es que estuvieran ellos conectados con esa vida de Dios en el jardín siempre. Pero para permanecer en el jardín, los seres humanos tenían que escuchar la voz de Dios y obedecer esa voz de Dios. Y reposar en esa voz de Dios, confiándole su vida a Él. Y ese ha sido el esfuerzo de Dios toda su existencia desde que existe el ser humano. Que el hombre le confíe su vida a Él, que confiemos totalmente en Él de forma que nos subamos en el carretillo. Yo, creo que fue el viernes, tuve que hacerle un trabajo al carro de mi hija. No, mentira, perdón, fue el lunes pasado. Hacerle un trabajo al carro de mi hija, pero ella tuvo que ir a comprar el repuesto a San José. Y adivinen qué, le tuve que prestar mi carro. Le confié mi carro, hermanos. Yo le confié aquello. Y eso es lo que pasa con nosotros a veces. Somos tan, no sé cómo, ¿verdad? De que nos cuesta soltarle a Dios todo, confiarle a Dios toda nuestra vida, y ese es el esfuerzo de Dios.
Dios nos dejó su palabra, le habló a Adán y a Eva en el Edén y les dijo qué estaba bien y qué podía estar mal si lo hacían. Pero ellos no le confiaron su vida a Dios. Dios, en otras palabras, Dios les estaba enseñando cómo vive la gente del jardín. Eso es lo que quería Dios, que supieran ellos. Yo necesito que entiendan cómo vive la gente aquí en este jardín. Para vivir en este jardín tienen que confiarme la vida totalmente a mí. Porque si no quieren confiarme la vida totalmente a mí, no van a poder seguir viviendo aquí. En ese jardín también se nos dice que había otra voz, aparte de la de Dios, la voz del extraño, de un extraño ahí que llegó, apareció. Y ese extraño les dice, no escuchen la voz de Dios. Es más, les dice que Dios les está ocultando algo, que ellos podrían vivir su vida en sus propios términos, porque eso es lo que quiere el enemigo, que ustedes y yo ya dejemos de confiarle la vida a Dios y empecemos a ser independientes y vivir por nosotros mismos, en nuestros términos, no en los términos de Dios. Y ellos rechazaron la voz de Dios, todos lo sabemos, escuchando aquella otra voz, y como resultado, ¿qué pasó? Expulsados del jardín y terminaron en un desierto. Dios maldijo la tierra, iba a producir solo cardos, espinos, había que sudarse la chaqueta, diría mi madre, para ahora que la tierra produjera algo. Del jardín a un desierto entró el pecado y por el pecado entró la muerte al mundo. Entonces, desde el principio, el desierto es el resultado de estar desconectados de la vida de Dios. Ahora yo os voy a hablar en términos de desierto, no tanto como lo solemos hablar, como que, ay, estoy pasando un desierto, como que problemas o una cosa así, sino la vida producto de haber negado entregarle la vida a nuestro Señor totalmente. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Dejaron de confiarle la vida a Dios, haciendo caso a otras voces. Porque si yo empiezo o yo pongo el oído a otras cosas, ya dejé de confiarle mi vida a Dios. Y hay una figura en la Biblia, una historia que es una analogía para que nosotros entendamos lo que significa la redención del ser humano. Ahora, alguno me va a decir, eso entonces no fue cierto, no pasó. No, sí pasó. Es la historia del pueblo de Israel en su esclavitud en Egipto. Pero las cosas que se escribieron antes, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron. No fue casualidad que el pueblo de Israel llegara a un lugar, a un imperio llamado Egipto, y ahí los hicieran esclavos 400 años o un poquito más. No fue casualidad, lo que el Señor quería era enseñarnos a nosotros que vivimos ahora cosas más grandes y sublimes. Dios los libera de esa esclavitud, todos sabemos, por medio de señales y prodigios. La noche antes de salir de Egipto tienen que sacrificar un cordero por familias y comérselo sin dejar nada. La sangre de ese cordero untada en los postes y dinteles de sus casas los salva de la muerte que está matando a los egipcios para que ellos, pero a ellos no los toca. Eso está en Éxodo 12:3 y quisiera que leyéramos esto. Dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, eso es, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Eso de las 2 tardes es más o menos a las 6 de la tarde. Y aquella noche
Comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, listos, eso es, pónganse de una vez, átense las túnicas. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice Dios, ¿verdad? Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y entonces por la mañana salen de la esclavitud de Egipto. Por eso les dijo Dios: vístanse, pónganse las sandalias, alístense, agarren el bordón, porque mañana saldrán de este lugar, la esclavitud se acabará. Cuando sacrifiquen un cordero y pongan la sangre en sus casas. Entonces salen de Egipto y el faraón, de Egipto y del faraón, y lo primero que hace Dios es bautizarlos en el mar, porque ya han sido redimidos, han sido rescatados. Dios los rescató. 1 Corintios 10, 1 y 2 dice: porque no quiero, hermanos, esto lo dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Oiga, el apóstol Pablo dice que aquel mar y aquella nube simbolizaban el bautismo de aquellos que fueron redimidos, sacados de la esclavitud de Egipto y del faraón, que representa en la Biblia al diablo, ¿cómo se llama? El rey de un imperio. Ahora el pueblo de Israel va rumbo al jardín, porque Dios les dijo, los llevó para la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Salieron de la esclavitud e iban rumbo al jardín. Pero antes Dios tiene que enseñarles a que le confíen su vida a Él. La mayoría de los israelitas que salieron de Egipto ni conocían a Dios, conocían solo dioses falsos. Usted sabe lo que es haber crecido, haber nacido y haber crecido en Egipto, haber pasado 400 años, ¿cuántas generaciones? La gente no tenía ni mandamientos de Dios, ni ninguna cosa así. Se acordaban del Dios de Abraham, pero la mayoría de ellos seguramente eran personas que adoraban imágenes, etcétera. Por eso los vemos rapidito adorando un becerro de oro, haciendo imágenes de fundición. Pero entonces Dios se los lleva rumbo al jardín, pero antes Dios quiere enseñarles a que le confíen la vida a Él, su vida a Él. Y para ello no se los lleva directamente al jardín, sino que los hace pasar por el desierto. ¿Están entendiendo un poquito cómo vamos? ¿Por dónde vamos? Vemos ahora a Dios cambiando la estrategia del principio, la estrategia del jardín, que los llevó más bien al desierto. Ahora los vemos en el desierto para llevarlos al jardín. Está cambiando esa estrategia. Antes todo empezó en el jardín, pero por no confiarle su vida a Dios, Adán y Eva terminaron en el desierto. Ahora Dios está empezando con ellos en el desierto para que aprendan a confiarle su vida a Él, y luego vendrá el jardín, porque el jardín no puede venir si no le confiamos la vida a Dios. Lo que Dios quería es que ellos supieran que Él siempre iba a estar ahí. Mientras iban caminando por el desierto, iba a estar con ellos, acompañándolos, guiándolos y proveyendo para todas sus necesidades. Eso es lo que quería el Señor. Los sacó de Egipto, de la esclavitud. Los voy a pasar por aquí, pero quiero que aprendan a confiarme su vida. Entréguenme su vida. Móntense en el carretillo. Entréguenme su carro. Préstemelo, yo lo manejo. Bueno,
pero ya sabemos cómo termina esa historia. Muchos no quisieron confiarle su vida a Dios y su protección y quedaron, y como consecuencia, quedaron allá en el desierto, muertos en el desierto, sin poder disfrutar del jardín. Todos lo sabemos. La travesía iba a ser corta, no muy larga, pero por desobediencia, porque no quisieron creerle a Dios y confiarle su vida a Dios, aquella generación, los mayores de 20 años, tuvieron que morir en el desierto. Pero los que eran menores de 20, esos sí entraron al jardín. Bueno, hubo una generación que sí aprendieron a confiarle su vida a Dios, aunque tuvieran que pasar 40 años en aquel desierto. Lo que Dios quería, acuérdense bien, lo que Dios quiere es que le confiemos nuestra vida a Él, que se la entreguemos a Él, que le digamos, aquí está, usted manéjela, como entregarle un cheque en blanco, firmado por nosotros, para que Dios le ponga lo demás. Entonces, hermanos, Dios les está enseñando cómo vive la gente del jardín en el desierto, porque todos salimos del jardín. Nuestros padres vienen de allá y todos somos de allá. Nacimos, el ser humano, en un jardín, en un lugar de deleite, y Dios quiere que volvamos ahí. Pero a veces se necesita pasar necesidades o pasar situaciones complicadas y difíciles para aprender a entregarle la vida por completo al Señor, a confiarle nuestra vida a Él. En otras palabras, para recuperar el jardín hay que aprender a vivir en el desierto. Por eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Dios nos redimió, Jesús, cuando creímos en su sacrificio, pero aquí estamos todavía, ninguno, a menos de que se haya muerto y le pasaron las de Lázaro, revivió, ¿verdad? Todos los que estamos aquí estamos aprendiendo a confiarle nuestra vida a Dios, y lo primordial sería que no solo estuviéramos aprendiendo a confiarle, sino que lo aprendamos y se la entreguemos completamente nuestra vida al Señor. Le confiemos todo a Él. Entonces, voy a decirlo de otra manera. Lo digo de esta forma: el desierto es un lugar para practicar cómo ser gente del jardín. El desierto es un lugar para practicar cómo es la gente, o cómo Dios quiere que sea la gente del jardín. Así como fueron sacados del jardín por no mantenerse confiando en las palabras de Dios, Adán y Eva, así también en el desierto, si no se mantienen confiando en su cuidado y enseñanza, no entrarán en el jardín. Eso es lo que dice el Señor. No vamos a poder entrar al jardín si no nos mantenemos entregándole todo el cuidado a Él. Entonces, sigo leyendo aquí. Después de haberlos redimido a los israelitas, haberlos sacado de Egipto por la sangre de un cordero y haberlos bautizado en el mar, Dios quería que supieran que Él les iba a suplir su pan cada día, junto con agua abundante y agua viva, que era esa que salía de una roca en el desierto. No era agua estancada, no, era un manantial en el desierto. 1 Corintios 10, 3 y 4 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se dan cuenta de la gran enseñanza y analogía de lo que fue que el pueblo de Israel saliera de una esclavitud, fuera redimido, fuera bautizado en el mar y en la nube, y luego el Señor los sustentara? Así el Señor los sustentó. También ni siquiera sus vestidos se desgastaban, ni su calzado tampoco. Así vivió aquella generación 40 años en el desierto, hasta que entraron en el jardín. Esta gente había aprendido a ser gente del jardín, dependiente de Dios y confiando su vida al Creador. De verdad que esa es la gente que uno lee cuando termina de leer uno
los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego, cuando viene el libro de Jueces, la cosa se pone fea. Aquel estado de esta gente no duró mucho. En medio de la abundancia se olvidaron del Dios que les proveyó todo y empezaron a confiar en sí mismos, y otra vez, como en el antiguo jardín, empezaron a confiar en ellos mismos y en sus propios dioses o diosas para adorarlos. Jueces 2, 8 y 9, miren lo que dice. Pero murió Josué, hijo de Nun. Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, en el jardín. Esa era la generación que había aprendido a confiarle la vida a Dios en el desierto. Ellos entraron. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Esos eran dioses y diosas de los cananeos. Como consecuencia, después de muchos años más, después de que transcurrieron siglos en esa situación, Dios lidiando con ellos, porque se olvidaron de confiarle la vida a Dios y empezaron a confiar en ellos mismos y en los dioses. Dios tiene que mandarles, sacarlos del jardín, mandarles un juicio y llevárselos otra vez al desierto. Se los llevaron cautivos a Babilonia, 70 años. Otra vez, para que aprendieran en esos 70 años una disciplina de Dios. Y se nota cuando leemos Esdras y cuando leemos Nehemías que vuelven arrepentidos a aquella generación y le dicen a Esdras, le dicen a los líderes, a un sacerdote llamado Josué y ¿cómo se llama? A los gobernadores de la ciudad: sí, nosotros queremos seguir a Jehová, enséñenos la ley, porque no la sabían. Y lloraron y le prometieron cosas a Dios. Después de esa disciplina en el desierto de Babilonia, estoy hablando de un desierto como que estuvieron en cautiverio y lejos de Israel, Dios permite que vuelvan otra vez arrepentidos a una nueva generación se compromete a mantenerse en la tierra prometida y no volver al exilio. Pero pasados unos siglos, otra vez, pero ahora se pone poco más, no sé cómo decir, más complicado para ellos. Pasados unos siglos, cuando llega el cumplimiento de los tiempos establecidos por Dios para la redención del mundo, y ahora no solo la redención de Israel que salió de Egipto, ahora la redención del mundo, aparece el Hijo de Dios en la escena, nacido como uno de nosotros, con naturaleza humana y divina al mismo tiempo. O sea, Dios mismo irrumpe en nuestro desierto para caminar personalmente con nosotros. Jesús vino del cielo, nos acompañó en este desierto, allá llegó. O sea, antes de comenzar su ministerio, Jesús lo vemos que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Al desierto. Para ser tentado por el diablo, así dice la Biblia, literal. Jesús, eso está en Mateo capítulo 4, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Porque aquel primer hombre en el Edén, cuando fue tentado por el diablo, falló. Le creyó a las palabras del diablo y puso su confianza en él y dejó de confiarle su vida a Dios. Pero ahora viene otro hombre que es Jesús a enfrentarse otra vez con el diablo.
en la tentación. Porque tenía propósitos específicos. Jesús es ese mejor ejemplo de alguien que le confía su vida a Dios. Eso es lo que demostró en esa tentación. 3 tentaciones. El engañador lo tentó para que dejara de confiarle su vida a Dios y se apoderara de su propia vida e hiciera uso de su poder según sus propios términos, como Adán y Eva en el Edén. Eso fue la misma tentación. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Si hay algo que vemos en esa tentación es que Jesús le cree a Dios y demuestra que le ha confiado su vida totalmente a Dios, diciendo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Lo primero que le dice es: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Perdón, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo demás. Lo que quiero decirles es que Jesús demostró cómo se vence esa tentación, confiándole la vida a Dios. Cuando le entregamos totalmente el control a Dios, la cosa es diferente. Así, de esta forma vence la tentación, ganando de esta manera la entrada de nuevo al jardín, porque por haber desobedecido a Adán y a Eva ya en el primer jardín, ahora viene Jesús, vence a Satanás y los derechos que había tomado Satanás sobre el jardín, ahora Jesús se los quita como hombre, porque se hizo hombre para eso, se los arrebata y dice: ahora yo tengo ese derecho, ahora tengo derecho a entrar al jardín y todos los que crean en mí entrarán conmigo. Pero también vemos algo muy lindo. Más adelante vemos a Jesús caminando con su pueblo en el desierto, en ese desierto. Estoy hablando en términos de esta vida, este mundo. Caminando con ellos, libertándolos de sus cautiverios, echando fuera sus demonios, alimentándolos y sanándolos de todas sus dolencias. Lo mismo que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto, vino a hacer Jesús cuando vino a este mundo. Los alimentó, les habló palabras de vida eterna, los sanó, también les echó fuera todo aquello que no era bueno, estuvo con ellos, caminó con ellos, sufrió con ellos, tuvo sed con ellos, pasó hambre seguramente con ellos también en algún momento. Luego viene la muerte de Jesús. Con su muerte en la cruz cancela la sentencia para el pecador, sufriendo en el desierto de la destitución de la gloria de Dios, el desierto que nos tocaba a nosotros eternamente. Otro desierto. Ahí van a tener este pasaje de Levítico 16. Vean, porque aquí estamos hablando de que Jesús, cuando muere, hay una sentencia, la sentencia para el pecador. El pecador tiene que ser destituido de la gloria de Dios, sacado de la presencia de Dios, como le pasó a Adán y a Eva. Jesús tenía que pagar esa sentencia. Levítico 16:20 dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, esto está hablando de Aarón como sumo sacerdote, y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará ¿a dónde? Al desierto, por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ahí se moría. Le traspasaban, espiritualmente hablando, todos los pecados e iniquidades del pueblo, el sumo sacerdote. Y así hizo el sumo sacerdote nuestro, en este caso era el Padre, pone sus manos sobre su Hijo, y su Hijo, dice Isaías 53, lleva sobre él
todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras faltas, todo lo que nos separaba de Dios. Y aquí nos enseña este pasaje que Jesús, mientras estuvo vivo, como este macho cabrío, fue lanzado al desierto de la destitución de la gloria de Dios. Fue destituido de la gloria de Dios para que ustedes y yo no seamos destituidos de la gloria de Dios si creemos en Él. ¿Se dan cuenta de este desierto que pasó Jesús? Luego viene la resurrección. La resurrección elimina la condena para el pecador, o sea, la muerte. ¿Se acuerdan? Dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto dice Juan. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Jesús murió para pagar por esa condena. La paga del pecado es la muerte. Lo que decía Génesis: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Jesús voluntariamente se hizo cargo de nuestros pecados y tuvo que morir para enterrar nuestros pecados. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se da cuenta? Tenía que morir para quitar la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre los que creen en Cristo y le han entregado su vida. Aquellos que han aprendido a confiarle totalmente su vida a Dios. Ya casi voy terminando. Entonces, así es como Jesús venció en el desierto la tentación, en el desierto de la destitución nuestra, y en el desierto de la muerte misma, para abrirnos el camino al jardín celestial. Todo era para eso. Por eso Apocalipsis 22:1 dice: después, esto está hablando de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. No dice amén, pero yo digo amén. Ahora nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no los que vienen a la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, porque hay mucha gente que viene a la iglesia y no ha nacido de nuevo. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos una generación del jardín viviendo en el desierto, como aquella generación que salió de Egipto. Ahora Él es para nosotros el Cordero verdadero, sacrificado para que la muerte no nos dañe, como pasó en aquellos en Egipto. Hemos sido bautizados como muestra de una nueva vida. Todos los que hemos creído en Cristo nos bautizamos. Dios nos sustenta cada día con el pan verdadero que descendió del cielo, ese es Cristo, y con el agua viva de aquella verdadera roca que es Cristo. Así somos como Israel peregrinando en el desierto, dándonos lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, pero sí Dios nos da lo que necesitamos. Entonces, hermanos, mientras nos prepara para llegar al jardín, nos invita a que le confiemos nuestra vida a Él. Y al escuchar sus enseñanzas, o sea, su palabra, aprendemos a seguirlo y así poner en práctica el ser gente del jardín
en el desierto. Entonces, la gente del jardín que ahora vive en el desierto está aprendiendo a confiarle su vida a Dios. Eso es lo que quiere Dios y ese es el fin de todo esto. El problema es que no entrarán a la tierra prometida los que no aprendan durante este peregrinar aquí, los que no aprendan a confiarle su vida a Dios, a cederle el control, a montarse en el carretillo. Porque como les conté en la historia de este equilibrista, todo mundo dijo, sí, creo que sí. Claro, creemos que puede pasar con el carretillo. Sí, ¿ustedes creen que pueda pasar con alguien subido en el carretillo? Claro que sí, sí puede. ¿Quién se ofrece de voluntario? Ahora yo pregunto, ¿quién se ofrece de voluntario a subirse en el carretillo de Dios aquí? Yo me ofrezco, porque me he dado cuenta de que aunque yo confío en Dios, a veces soy como un espectador de eso. Sí, yo creo que lo puede hacer. Sí, yo creo que es Dios. Sí, yo creo que es poderoso. Es un gran equilibrista. Pero me cuesta mucho cuando el Señor me dice, súbase al carretillo, a ver. Confíeme su vida totalmente, porque eso es lo que yo quiero. Y solo los que le confían su vida a Dios, se la entregan para que Él la maneje, para que Él la use, para que Él lleve el control de esa vida, solo esos entrarán en el jardín que Jesús ya vino a preparar para nosotros. Somos gente del jardín, pero estamos en un desierto. Yo no me quiero quedar aquí. Yo no quiero ser como aquella generación que tuvo que morir en el desierto ahí, porque no le confiaron su vida a Dios. Y noten esto, y con esto termino, es muy diferente confiarle la vida a Dios que confiar en Dios. Es como cuando alguien dice, sí, yo creo en Dios. Sí, hasta el diablo cree. Y hasta el más impío dice que confía en Dios. Pero realmente le estamos confiando la vida a Dios. Estamos dejándolo, sí, Señor. Sé que me vas a suplir el pan, sí, Señor. Sé que me vas a dar agua de la roca, sí, Señor. Sé que va a haber una nube que me cubra, Señor, todos los días. Sé que va a haber fuego para que me alumbres todos los días. Sé que vas a caminar conmigo como caminaste con Israel en el desierto y como vino Jesús a caminar. Sé que me vas a sanar como cuando Jesús vino a sanar a los enfermos. Sé que me vas a libertar, Señor, que me vas a proteger. Eso es confiarle la vida a Dios. Aquí estamos, Señor. Porque somos gente del jardín en este desierto, Señor. Nos acercamos a ti esta mañana para decirte, Señor, enséñame este principio y que no se me olvide, Señor. Quiero estar toda esta semana, Señor, meditando en esta palabra. Recuérdame al Espíritu Santo todos los días. Estoy confiando mi vida a ti, te la estoy entregando, te la estoy dando, Señor. Estoy dispuesto a subirme al carretillo. Recuérdame eso todos los días, Señor. Recuérdame esa imagen de la ilustración esa. Porque a veces, Señor, queremos seguir confiando en nosotros mismos. Y ya yo no quiero confiar en mí mismo. Aunque sea un profesional, aunque tenga plata en el banco, aunque tenga renombre, aunque tenga muy buenas amistades. Señor, yo no quiero confiar en mí, Señor. Yo quiero confiar mi vida a ti, entregártela, dártela. Úsame. Haz conmigo lo que tú quieras hacer, como lo cantábamos. Haz conmigo, Señor, haz de mí tu instrumento y haz en mí tu voluntad
que se haga en mí tu voluntad y no la mía, Señor. Y ayúdame a estar atento contra esas voces que vienen invitándome a quitarte el control, porque sé que ahí es donde empieza el problema del desierto, Señor. Pero gracias, Jesús, porque pagaste en esa cruz, pasaste desiertos, esos 40 días en ese desierto, como Israel 40 años, pasaste cada uno de esos días equivalió a un año de Israel en el desierto para vencer la tentación, vencer al diablo. Le quitaste los derechos del Edén y ahora nos los das a nosotros, pero tenemos que confiarte la vida a ti, Señor, y eso quiero hacer, Señor. Pasaste, Señor, la destitución de la gloria de Dios como aquel macho cabrío que llevaba todos los pecados y las iniquidades. Así, Jesús, sufriste por mí y gracias por eso, porque pagaste también por eso la culpa. Y pagaste también, Señor, muriendo. Con eso cancelaste mi muerte, destruiste la muerte, Señor. Y ahora tienes las llaves, tienes el poder, tienes la autoridad sobre la muerte. Ya la muerte, el diablo, ni el Hades, ni nadie tiene esa autoridad. Ahora tú la venciste para abrirnos el camino a la vida eterna, Señor. Queremos ser como gente del jardín, no como gente del desierto. Pero mientras estamos en este desierto, Señor, yo quiero graduarme desde antes de morir, antes de que me llames, Señor. Yo quiero graduarme para vivir una vida en este desierto como aquella generación que entró a la tierra prometida, Señor. Totalmente confiándote la vida a ti. Así quiero hacer, Señor. Quiero confiar mi vida a ti. Quiero confiarte en mi vida. Puede decirle, Señor, quiero confiarte en mi vida. Con eso es suficiente. Con esta oración es suficiente. Dígale, Señor, quiero confiarte en mi vida. Quiero confiarte en mi vida, Señor. Quiero confiarte en mi vida. Ya no quiero confiar en mí ni en ninguna otra cosa. Quiero confiarte en mi vida, Señor. Tú eres la mejor garantía, Señor. Quiero confiarte en mi vida. No hay nadie como tú que sepa llevar mi vida, Señor. Solo tú. Tú conoces mi futuro. Tú conoces mis debilidades. Tú conoces mis cosas, todo a mi alrededor, mis pensamientos, mis necesidades. Tú conoces, Señor, también mi futuro. Tú conoces, Señor, todos mis planes. Te entrego mi vida, Señor, y te la confío a ti. Cuídala tú. Yo no sé cuidarla. Cuídala tú, Señor. Llévala tú. Yo no sé hacerlo, Señor. Toma mi carro, es tuyo, Señor. Tú eres el mejor chofer. Yo me quiero subir en el carretillo, Señor, para que me lleves ahí toda mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al final hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.
fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.